Estás escuchando De Piel a Cabeza, un recorrido por tu salud con Ana y Rosa Molina. Porque sabemos que el conocimiento es la mejor medicina. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Piel a Cabeza. Hoy estoy yo sola, bueno, sola no estoy porque tengo una invitada que no os podéis imaginar la ilusión que me hacía. Pero Rosa esta vez no ha podido estar con nosotras en el último momento, cosas de tener, familia e hijos, está más ocupada. Pero tenemos aquí con nosotros a Ana Ferrer, arquitecta, además especialista en arquitectura de la salud, que no es, es un tema que a mí no me podía hacer más ilusión tratar, así que bienvenida, Ana. Oye, muchísimas gracias. Yo encantada de estar aquí contigo, después de todo el tiempo que llevamos con la idea esta, o sea que feliz de estar con todos vosotros. Claro, es que Ana, ahora la presento como Dios manda, pero primero me vais a permitir que os cuente cómo nos conocimos, porque nosotras nos conocimos en 2019, o sea, pre-pandemia, Ana, hace ya 5 años, en Womprende, que es un evento que hacen para mujeres emprendedoras. Ana, te dieron un premio, ¿no? O un reconocimiento allí, ¿verdad? Sí, a la emprendedora más sostenible, que bueno, eso yo lo agradecí muchísimo. Pues cuando salió al escenario y contó brevemente lo que hacía, yo me enamoré de lo que hacía Ana, porque es eso, estudiar cómo los espacios donde vivimos, donde trabajamos y donde pasamos, pues ahora veremos, más del 90% de nuestro tiempo impactan en nuestra salud. Así que a mí como médico aquel tema me tocó un montón, luego estuvimos hablando y desde entonces hemos mantenido un poquito la comunicación y yo tenía siempre muchas ganas de que viniera al podcast, pero bueno, como en el podcast siempre vamos a salto de mata, pues no habíamos podido invitarla como Dios manda. Pero este año que ya vamos con 2 meses de antelación de episodios grabados, cosa que no había pasado nunca en De Piel a Cabeza, y estamos mejor organizadas, digo, tiene que venir Ana para empezar el año escolar, además como Dios manda, así que gracias, Ana, por haber aceptado nuestra invitación. Contentísima, gracias a vosotras. Bueno, pues vamos a presentar a Ana porque, como os podréis imaginar, ella se formó como arquitecta y después de unos años, ¿no?, colaborando en proyectos a gran escala, en 2007 fundó el estudio Arquitectura CU4 y desde entonces, junto a su socio Manuel Martín, el estudio que fundaron pues ha desarrollado proyectos de muchos tipos, ¿no?, residenciales, sanitarios, industriales, comerciales, en el ámbito público y privado, y ha sido seleccionado y premiado en muchos concursos del ámbito nacional. Además, ella se formó en el máster en Arquitectura Avanzada, Urbanismo y Paisaje y se tituló como profesional acreditado WELL, que yo ayer me enteré lo que es y ahora nos lo va a contar. Y nada, ella, los valores que definen su trabajo son el diseño a medida para personas que van a habitar ese espacio, que es como debería ser, ¿verdad?, centrándose mucho en las características naturales que tiene el lugar, y ellos destacan, que esto me chocó mucho ayer cuando me lo contó, pues el bienestar, ¿no?, como la piedra angular de ese diseño donde vamos a vivir. Así que nada, esta sensibilidad por el bienestar de las personas se ha materializado a través de CU4 WELL, que es el servicio de consultoría que tienen para organizaciones y estudios. Intentan fomentar la productividad, la salud, el bienestar y un montón de cosas más que vamos a aprender hasta la arquitectura de las decisiones. O sea que ahora nos lo va a contar Ana, pero bueno, no sé si hay algo que se me haya olvidado, algo que quieras puntualizar. No, está, fenomenal y completísimo. Agradecida por la presentación. Pero tú ayer, charlando un poquito contigo, me decías, cuando yo te decía que tendríamos que empezar haciendo una breve introducción sobre un poco la importancia de los espacios construidos en la salud, tú me decías, Ana, pues aquí lo tenías muy claro, aquí hay que comentar 2 cosas muy importantes, que pasamos más del 90% de nuestro tiempo en espacios construidos y también hay que hablar de que la salud no es solo la ausencia de enfermedad, sino un estado completo de bienestar físico, mental, social, etcétera, ¿no? Entonces, pues nada, ya te dejo que nos cuentes esto, que tú tienes más experiencia. Realmente, estas 2 cosas que has dicho son los 2 pilares fundamentales de todo el trabajo que viene después, ¿no? De alguna manera, no somos conscientes muchas veces del tiempo que pasamos en entornos construidos. Es que parece mentira, pero entre las horas de trabajo, el descanso, nuestra casa, al final estamos en ese ambiente, ¿no? Muchas veces somos como muy ingenuos, ¿no? Que pensamos que pues no sé, si hay una especie que está en un lugar que hay un incendio, pues los animales que viven allí van a tener problemas para habitar, ¿no? Y al final nosotros como personas pensamos como que somos inmunes a todo eso, como si da igual donde vivamos, da igual lo que hagamos, que al final siempre estamos bien. Y no es verdad. O sea, realmente sabemos que
la vida en las ciudades, ¿no? Tal y como el ritmo que estaba llevando en las últimas décadas, pues no nos estaba aportando realmente salud, ¿no? Entonces, ¿esto cómo es? Bueno, pues es un enfoque en positivo, ¿vale? O sea, vamos a ver qué cosas tenemos que hacer para hacer las cosas bien y que las ciudades y los edificios en los que pasamos tanto tiempo contribuyan a nuestra salud, ¿vale? Y no solo a lo que entendíamos hasta hace relativamente poco, ¿no? De la salud física, sino también esa parte mental, que además aquí, pues en este podcast lo tenéis clarísimo, y también la social, también la social de cómo las personas se relacionan con las otras personas y es un valor fundamental para la salud y para el bienestar. Totalmente de acuerdo con lo social, que nunca lo pensamos, pero qué importante es tener una casa grande para poder invitar a tus amigos, ¿verdad? Que yo que últimamente vivía en un piso muy pequeñín, ahí no podía hacer reuniones y eso también impacta, la salud. Mira, a mí hay una frase que me encanta, que me gusta decirla, que es que se la escuché era de Winston Churchill, que decía: nosotros moldeamos nuestros edificios y luego ellos nos moldean a nosotros. O sea, realmente la forma en la que tiene el edificio es la forma en la que luego va a haber comportamientos de las personas, cómo nos vamos a relacionar. Bueno, un ejemplo clarísimo, por ejemplo, es la cocina. O sea, la cocina en las casas, hasta hace relativamente poco, era un espacio totalmente apartado, que te aislaba, digamos, una parte de la familia, y ahora, en cambio, son lugares de relación o el corazón de la casa. Pues entonces, Ana, voy a empezar hablando del impacto de estos espacios construidos en nuestra salud física, incluso en la piel. Luego, si quieres, hablamos del impacto en salud mental y luego ya de salud global, a todos los niveles. Pero antes de todo, quería preguntarte por esto de los conceptos WELL, porque ayer me lo comentabas como algo muy normal. Me dices, claro, tenemos que hablar de los conceptos WELL. Y yo me puse a buscar aquello. Yo hice como que sabía lo que era y me puse a buscar aquello y me enteré que es una certificación que tiene 7 conceptos, ¿no? Sí, mira, esto es una certificación que es a nivel mundial, ¿vale? Y evalúa el impacto que tienen los edificios sobre la salud humana. Entonces, hasta hace relativamente poco conocíamos estándares en arquitectura que evaluaban la relación del edificio con la salud del planeta, es decir, eficiencia energética, huella de carbono, ¿vale? Pues estaba BREEAM, LEED, Passive House, no sé, son sellos que por lo menos a la gente que está más relacionada con el sector no sonaban. Pero ¿qué ocurrió? Que en 2014 nació el estándar WELL. El estándar WELL fue la primera certificación a nivel mundial que de una manera científica evaluaba el impacto que los edificios y las ciudades tienen sobre la salud de las personas. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Bueno, pues reunieron durante 7 años, estuvieron trabajando en equipo arquitectos, médicos y otros científicos y estuvieron viendo qué evidencia científica había ya publicada por todo el mundo sobre esa relación, edificio y persona. Y entonces, a raíz de eso, lanzaron la primera versión del estándar que se enfocó para el mundo de las oficinas, ¿vale? Y tenía los siete conceptos estos que ahora hablaremos, ¿vale? Luego es verdad que la versión 2 pasó a 10 conceptos y además ahora ya se puede aplicar a universidades, a residencias, a cualquier tipo de uso. Ah, genial. Entonces, porque yo estuve leyendo la primera que decía que los conceptos eran el aire, el agua, la alimentación, la luz, el movimiento, el confort térmico y la mente. Y luego han añadido otros, ¿no? Sí, porque, por ejemplo, los materiales primero estaban metidos dentro de la calidad del aire y ahora tienen como un apartado muy específico y cada vez se le va dando más importancia, ¿sabes? Por ejemplo, pues las emisiones que tienen pues determinados materiales con los que se fabrica mobiliario o cocina, ¿no? Los compuestos orgánicos volátiles, ¿vale? Pues se mira que materiales tengan menos emisiones y emitan menos toxicidad, por ejemplo, ¿vale? O sea, entonces, la verdad es que es súper importante que el tema de los materiales evolucione, no solo para proteger el planeta, sino también para proteger la salud de las personas que ocupan esos espacios. Oh, qué bonito este matiz, Ana. Pues ahora vamos a ir hablando de la importancia de estos materiales, pero no sé si antes, para ponernos los dientes largos o simplemente para tener alguna referencia, ¿nos puedes contar algún proyecto arquitectónico que tú conozcas o que pueda conocer la gente que sí que implemente estos conceptos de WELL? Sí, mira, yo el primer edificio que conocí, ¿vale? Que fue por el que me enamoré de WELL, es un edificio en Madrid, el antiguo BBVA de Sáenz de Oiza, o sea, es un edificio, la torre esta que está en la Castellana, ¿vale? Ese fue el primer edificio que se certificó WELL en España y fue gracias al que yo leí el edificio más saludable de España está en Madrid y tal, y fue gracias al que yo descubrí la certificación WELL. Pero si tengo que describir uno,
ese se certificó, pero como la parte de elementos comunes. Si tengo que definir uno, pues voy a mencionar a nuestros amigos de Actiu, que fue el primer parque tecnológico de España que se certificó WELL, ¿vale? Fueron de los primeros a nivel de Europa, pero no solo eso, sino que además esto del WELL no es solo, me certifico y mañana ya hago lo que quiero, ¿vale? Como por ejemplo, cuando te apuntas al gimnasio en septiembre. Entonces, esto hay que mantenerlo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que, por ejemplo, este edificio, este parque tecnológico del que estamos hablando, bueno, pues se certificó platino, o sea, la certificación más alta, pero además lo ha mantenido durante 2 años. Y recientemente se revalidó la certificación, que fueron los primeros en España que realmente consiguieron recertificar ese espacio, ¿vale? Entonces, no solo es que al principio digo que voy a cumplir, no, es que luego hay mediciones para verificar que lo que tú has dicho se está haciendo, ¿vale? Mediciones de parámetros técnicos y además luego lo mantengo. Entonces, bueno, pues yo ahí les acompañé en esa recertificación y la verdad es que es un proceso súper chulo porque entras, bueno, ahora hablaremos, ¿no? Pero que entras tanto en temas del espacio como en temas de la alimentación, ¿no? De qué come la gente en esa oficina. Entonces, es muy bonito, la verdad. Me voy a poner a revisar cuántos hospitales, sobre todo el que yo he trabajado 20 años, tienen certificación o no, porque tendrían que ser los primeros lugares certificados y dudo que lo estén. La verdad es que no sé si en España hay alguno certificado. A nivel internacional sí, pero claro, bueno, es que este tema está ahora muy candente, ¿no? Por ejemplo, el tema de la alimentación en los hospitales. Claro. Oye, pues vamos a empezar hablando de un tema que está muy relacionado con la piel, que además yo te he escuchado y he aprendido de ti un montón sobre este tema, que es el tema del aire en interiores frente a exteriores, porque yo por lo menos siempre he pensado que nuestras casas estarían menos contaminadas que el exterior y resulta que gracias a ti he aprendido que no, que nuestras casas hay que ventilarlas precisamente porque por culpa de los productos de combustión, ¿no? De la cocina, los productos de limpieza terminan estando más contaminadas. Eso es. Entonces, mira, hay un dato que me parece que es importante que lo tengamos en la mente, ¿vale? Y es que, porque al final vamos a hablar de muchas cosas y yo con que alguien se quede con una para aplicar, yo estaría feliz. Entonces, el aire, imaginemos, hablamos muchas veces del agua que bebemos, que si hay que beber 2 litros de agua, tal. ¿Tú sabes cuántos litros de aire de media respira una persona en un día? ¡Ah! Ostras, no lo sé, soy médico. Bueno, pues más o menos con los cálculos se dice que unos 10.000, ¿vale? Buah. Entonces, quiero decir, y nadie está pensando, o sea, estamos hablando que si el agua en plástico tiene, bueno, que por supuesto, ¿vale? Que es un temazo, pero es que el aire que respiramos, esos 10.000 litros de aire, ¿cómo son? ¿Vale? O sea, está dentro, o sea, el tema de la calidad del aire dentro del ambiente doméstico está dentro de las 10 causas de enfermedad, o sea, de las 10 principales causas de enfermedad. Entonces, ¿qué ocurre? Que sí, que todos tenemos como en mente que si tú estás en una zona, en una calle que está súper contaminada, pues obviamente no estás respirando el aire puro que estás respirando en la montaña. Pero ¿qué suele pasar? Que en la mayoría de edificios el aire que está en la calle acaba entrando en las casas y como tú estabas explicando, o sea, toda la actividad humana, la toxicidad de los materiales, emisiones, etcétera, hacen que se empeore. Entonces sí que hay estudios que dicen que está, pues eso, de 2 a 5 veces más contaminado que el exterior. ¿Cómo habría que ventilar, Ana? Porque el otro día en una entrevista, creo que era con María Fernández Rubí, es una influencer que tiene en un podcast y me invitaron, ella decía, yo ventilo todos los días 2 horas mi casa. Digo, ostras, yo abro la ventana 5 minutos como mucho y ya lo considero ventilado. Claro, es que ahí sí que hay que partir de los condicionantes exteriores, ¿vale? O sea, quiero decir, si tú... y del tráfico que hay, de la polución que hay, de la temperatura que hay fuera. Entonces, no es lo mismo, pues si vives en el campo y encima estás en primavera, pues puedes estar ventilando todo el día, ¿no? En cambio, si vives en una calle que tiene un montón de tráfico, pues quizás lo suyo es que ventiles a horas en las que hay menos coches. Claro, o ventanas opuestas, por ejemplo, porque vas a favorecer que con menos tiempo se produzca más renovación de aire. Pero claro, por ejemplo, si hace mucho frío, pues y estamos hablando de que cada vez los edificios son más herméticos, más eficientes, más aislados, pues si abres las ventanas vas a perder todo el aporte de energía que estás haciendo. Por eso, muchos edificios hoy en día ya se diseñan con unos sistemas de renovación de aire que son como automáticos, ¿vale? Entonces, de forma directamente, o sea, el sistema se programa para que tú, si no quieres abrir ventanas y demás,
pues puedas tener el aire perfectamente limpio, incluso filtrado. O sea, ya no te entra el aire de la calle sucio, sino que directamente si hay contaminación se ponen unos filtros con unos diferentes grados de protección y el aire que tú estás respirando en tu casa está perfectamente limpio. ¿Vale? Y además incluso hay sistemas ahora que hacen que gastes menos energía, o sea, porque tú al final cuando tú estás sacando el aire sucio también estás sacando el calorcito o el fresquito que has conseguido meter en tu casa. Qué bueno esto sí que sé que lo hacen en quirófano por tema de asepsia y tal, el aire, pero qué interesante estos sistemas de ventilación, que por cierto, esto que lo has nombrado ya también, la temperatura y la humedad. Yo a ti te he escuchado decir que para la piel, para prevenir la pérdida transepidérmica de agua, tendríamos que mantener unos niveles de humedad en casa en torno al 60-70%. Sí. Pero incluso que había aparatos que yo estuve buscando para comprarme uno como buena friki de la piel, aparatos que podemos comprar y que nos van diciendo la humedad relativa, pero claro, una vez que sabes la humedad de casa, también qué haces, ¿no? Cuando si es muy baja o muy alta, ¿cómo lo solucionamos? Claro. A ver, es que esto depende de en qué zona estés. Realmente vas a tener como, por ejemplo, nosotros aquí en Valencia, pues precisamente lo que tenemos normalmente es como mucha humedad, ¿vale? En cambio, pues quizá en Madrid, sobre todo cuando estás en edificios con aires acondicionados y demás, el problema es todo lo contrario, es que está súper seco. Entonces, nosotros aquí, cuando tenemos muchísima humedad, pues nuevamente, ¿cuál es la mejor fórmula para rebajar esos niveles de humedad relativa? La ventilación. ¿Vale? Entonces, a través de la ventilación evitamos, ¿no?, los excesos de humedad, que al final la sensación térmica que tienes es como que tu cuerpo tu piel no puede transpirar, es como que tienes más sensación de calor, aunque tengas la misma temperatura que en otro sitio más seco. Entonces, aquí, por ejemplo, es verdad que se utilizan bastante los ventiladores, ¿vale? O sea, no a una velocidad y, por supuesto, que estén muy limpios, porque al final estás moviendo el aire, ¿no? Y siempre que mueves aire, pues tienes que ir con cuidado por temas de alergias y demás. Pero se utiliza mucho. Y en cambio, pues en ambientes más secos, bueno, pues sí que existen humidificadores y demás, ¿vale? Que siempre digo, porque a mí siempre me preguntan, siempre digo, se pueden usar, pero cuidado con el agua estancada, ¿vale? O sea, hay que vigilar muy bien. O sea, el agua, mira, a nosotros en la carrera, un profesor, cuando yo el primer año que estudié arquitectura técnica, nos dijo, el agua, nos decía esto, nos decía, el agua os mareará más que el whisky, tal cual. Y es que tenía razón, o sea, el agua en nuestra profesión influye en un montón de cosas. Entonces, con el agua, bueno, pues nos encanta, porque además, pues incluso como elemento decorativo, pues es maravilloso, pero cuidado con ella, ¿vale? Entonces, bueno. Qué bueno, es verdad, estaba pensando en todas esas celebrities que tienen ahí fuentes y cosas, ¿no?, de estrambóticas en casa, claro, no lo había pensado nunca, cuidado también con el agua estancada. Claro, porque al final... Bueno, si tú lo explicas, por ejemplo, ¿no? Pues lo mismo que con las cremas y el agua y qué pasa, ¿no? Pues sí, pues muy importante. Hemos hablado de ventilar, hemos hablado de temperatura y humedad. Recordad, podéis compraros un medidor de humedad relativa en casa, sobre todo si tenéis piel atópica o algún problema de piel. Y muchas veces entenderéis a qué se deben los brotes, porque efectivamente nuestra piel, nosotros se lo decimos a los pacientes con atopia, nuestra piel en Madrid pierde muchísima más agua por evaporación que cuando estamos en la playa. Por eso tenemos que usar más crema hidratante para prevenir esta pérdida. Pero bueno, hemos hablado del aire, de la humedad, incluso un poquito de la temperatura. Pero aquí en los parámetros WELL leía también el tema de la luz. Y yo creo que esto es un temazo, ¿no? Porque ¿cómo influye la exposición a luz natural no solo en nuestro ritmo circadiano, que es lo que todo el mundo pensaría, sino en nuestra salud en general? Porque yo he estado casi 20 años trabajando en la Fundación Jiménez Díaz, llevando la consulta haciendo mapas de lunares en una consulta sin ventana, y yo no solo notaba que yo pues me hacía estar todo el día, ¿no?, en un ambiente de oscuridad y dormía peor, sino que también estaba más tristona. La verdad es que hay muchísimos estudios publicados acerca de la relación de las ventanas, las vistas, la luz natural con espacios de aprendizaje, espacios hospitalarios, espacios de trabajo. O sea, al final, nosotros, por ejemplo, desde WELL, ¿no? Pues si un edificio quiere tener puntos en el aspecto de la luz natural, pues tú aseguras que, por ejemplo, todas las personas van a estar a menos de 4 o 7 metros de la fachada acristalada, ¿vale? Que todo el mundo va a tener vistas al exterior, porque está demostradísimo que estar encerrado, no saber ni en qué hora del día estás, pues te desconecta, ¿no? Te desconecta y al final tampoco desarrollas tú lo que necesitas como para saber, pues eso, qué momento del día es, ¿no? Como tú hablas de los ritmos circadianos, o sea, digamos que es un todo, ¿no? O sea, de hecho, no sé si
lo habréis escuchado, bueno, ahora yo creo que se está contando bastante que muchas veces las personas que tienen problemas por la noche para dormir no es solo el problema de la iluminación en su casa por la noche, que también, que sí que eso hablamos, sino que realmente durante el día no han recibido la suficiente cantidad de luz natural a través de sus ojos o de su piel, ¿sabes? Entonces, claro, es tanto el problema de exceso por la noche como de falta de exponernos a la luz natural por el día. Qué buen matiz este, yo hago mucho hincapié en eso, porque los pacientes les decimos eso, que la mejor forma, bueno, nos lo contó también el doctor Javier Álvarez, especialista del sueño que estuvo en el podcast y nos dijo eso, que la mejor forma de quedarnos dormidos por la noche y de regular nuestro ritmo circadiano era exponernos cuanto antes a la luz solar, pero natural, no la que entraba por la ventana, ¿no? Eso es, que muchas veces pensamos, ¿no?, que porque los cristales son transparentes nos llega lo mismo que estando al exterior y no es así. No es así para nada y lo de la naturaleza lo mismo, es súper importante estos diseños que ya lo hablamos en el podcast que entrevistamos también a Javier Dols, un amigo en común, un gran amigo, un sabio y también comentamos este tema, ¿no?, de los hospitales que pues ya se dieron cuenta y muchos hospitales de salud mental lo hacen, como los enfermos, pero no solo los de salud mental, sino todos los pacientes ingresados en general curan mejor si están cerca de ventanas con luz natural y con vistas a la naturaleza. Es que al final también es un poco pena porque en el ámbito de los hospitales ves como hospitales de hace más de un siglo sí que tenían esto en cuenta y como, pues vale, nos hemos apoyado en la tecnología, en la luz artificial y tal, y parece que se nos ha olvidado lo otro, ¿no? Y ahora, por suerte, hay una corriente que está volviendo un poco de, oye, ¿qué estamos haciendo, no? Vamos a revisar. Pero sobre todo también, a mí me gusta que cuando se habla de arquitectura y salud, por supuesto que los hospitales hay que mejorar y muchísimo, pero que de lo que estamos hablando es de medicina preventiva. O sea, se trata, ¿no?, de una nueva cultura de la salud, ¿no?, que actúe, o sea, o que entre en juego antes de que tenga que hacerlo como la medicina de la enfermedad, ¿vale? Entonces, por eso siempre me gusta ese enfoque, pues eso, positivo, propositivo, porque hay tanto que hacer que es apasionante, o sea, ya se nota que me gusta. No, y nos lo transmites. De hecho, ayer hablando contigo me decías Ana, pero hay que tratar también el tema de la vitamina D. Sí. Efectivamente, porque mucha gente no quiere trabajar al lado de una ventana porque sabe que de la radiación solar tenemos la luz ultravioleta de tipo A y tipo B. La que nos ayuda a sintetizar vitamina D de Dinamarca es la luz ultravioleta B y esta la filtran los cristales. Por lo tanto, si queremos sintetizar vitamina D hay que salir de casa. Pero la ultravioleta A sí que atraviesa los cristales. Por lo tanto, sí que habría que tener algo de cuidado con esto, ¿no? Eso es. Entonces, claro, imagínate que podemos diseñar espacios, pues esos espacios exteriores en edificios de oficinas o en las casas, ¿no?, que tengan su terraza y al final tú puedas estar pasando un tiempo de tu jornada laboral o de tu descanso, ¿sabes?, en un espacio exterior, ¿sabes?, que a lo mejor pues se puede hacer para que tenga una zona de sombra, ¿sabes?, porque tampoco vas a estar ahí 2 horas ahí a pleno sol, pero sí que es un reto y yo creo que eso es verdad que en los últimos años se ha generado más conciencia acerca de este tema, pues la importancia de lo que nosotros llamamos como relación interior-exterior, ¿no? O sea, en el edificio, esos espacios interiores que se relacionan con los exteriores. Entonces, pues es fundamental por la vitamina D y por los ritmos circadianos. Sí, por la alegría de vivir, Exacto. hombre, que salir un rato a la terracita, no a fumar con los compañeros, sino a hablar, a relacionarnos, a sintetizar un poco de vitamina D, está fenomenal. Oye, pues llevamos ya casi 25 minutos, así que voy a ir pasando al segundo, pero tenemos tiempo. Vamos a ir pasando al segundo bloque que había preparado, porque hemos hablado del aire, temperatura, humedad, pero dentro de estos criterios de Wells también estaba mucho la salud mental y el bienestar psicológico. Y eso, quería preguntarte, pues eso, ¿qué elementos arquitectónicos, ¿no?, pueden fomentar esto? La calma, reducir el estrés, mejorar la calidad del sueño. Esto es lo que se llama biofilia, básicamente, ¿no?, el impacto biofílico. Sí, de alguna manera cuando Well habla del concepto MIND, ¿no?, que tiene un bloque dedicado en exclusiva a eso, bueno, aparte de definir estrategias para manejar el estrés en empresas, en escuelas, universidades y demás, una de las cosas que a mí me llamó la atención fue que, bueno, que te daban puntos, ¿no?, porque si tú tenías tantos metros de jardín vertical o introducías la naturaleza dentro del edificio o las vistas a la naturaleza desde el interior, pues te daba puntos, ¿no? Y yo dije, uy. Y entonces introducían el concepto biofilia. Entonces,
Claro, y al principio, pues yo decía, ¿esto de la biofilia qué es? Entonces, hasta que comprendí, ¿no? Que es como explica, ¿no?, la relación innata o la afinidad que tenemos las personas por la vida, por los procesos naturales, es lo que nos hace sentir bien. Entonces, el diseño biofílico lo que pretende es restaurar esa desconexión que ha habido entre las personas y la naturaleza, porque nosotros somos naturaleza. Entonces, ¿qué ocurre? Que, bueno, pues intentamos que en los espacios de trabajo, por ejemplo, pues bueno, tener zonas en las que incorporemos. Esto no va solo de poner plantitas, ¿vale? O sea, poner plantitas y plantitas de plástico, ¿no? Se trata de, vale, vamos a introducir la naturaleza. ¿Cómo lo trabajamos? Lo trabajamos a veces con conexiones visuales con naturaleza de verdad, pero es que ocurre que algunas veces podemos poner imágenes de naturaleza en zonas que no puedes poner plantas porque no vivirían, o luz o tal. Entonces, simular la naturaleza a nuestro cerebro, digamos, que le permite sentir como que realmente está en conexión con la naturaleza. Entonces, bueno, es que solo hablando del tema del diseño biofílico podríamos estar un episodio completo, pero al final de lo que se trata es de pensar que va más allá de poner plantas, es pensar que nuestro organismo realmente está diseñado para vivir en la naturaleza, o sea, en conexiones naturales, y muchas de las cosas que nosotros sentimos como hostiles cuando estamos en un edificio no es porque nosotros tengamos un problema, sino porque ese espacio no está diseñado pensando en nuestra fisiología o en nuestra naturaleza. Un caso muy claro que creo que nos ayuda bastante es el tema del ruido, el tema del sonido, ¿vale? Por ejemplo, cuando tú estás en un restaurante y no puedes hablar, ¿vale? Realmente, ¿por qué no te puedes comprender con una persona que la tienes delante? Bueno, porque ese espacio no está diseñado teniendo en cuenta nuestro sistema auditivo. Entonces, esas ondas que se producen cuando hablamos, que es el sonido, rebotan sobre superficies muy lisas, muy pulidas, muy poco absorbentes, y entonces se genera lo que conocemos como reverberación, ¿vale? Entonces, eso es relativamente sencillo de resolver, pero al final, si lo pensamos, vuelve a tener que ver con la naturaleza, con nuestra naturaleza, ¿vale? Es lo mismo que hablábamos de la luz en el fondo. Cuando estábamos hablando de la luz, estábamos diciendo, nuestra fuente patrón es el sol. Nosotros nos regimos, nuestros ritmos biológicos se rigen en función de la luz del sol y de la hora del día, ¿no? El sol no tiene la misma intensidad y el mismo color a cualquier hora del día. Por tanto, cuando hacemos un buen diseño biofílico, ¿qué estaremos haciendo? Bueno, pues promover que las personas se expongan a una luz lo más parecida al sol. Pero es más, te voy a decir, ¿no te ha pasado que tú has estado en una tienda y quieres ver el color de una prenda de ropa y tienes que salir a la calle porque desde dentro no ves qué color es? ¿Vale? Pues eso es el índice de reproducción cromática, ¿vale? Nosotros reconocemos, nuestros ojos reconocen mejor los colores cuando son luces, o sea, cuando la luz, cuando es eléctrica, tiene un índice de reproducción cromática más alto. ¿Y eso qué significa? Que es más parecido a cómo reproducen los colores el sol, ¿vale? Entonces, al final, muchas de las cosas técnicas que conocemos van a la biología de la persona. Qué interesante esto, Ana. De hecho, mi siguiente pregunta era justo sobre el ruido, pero antes de preguntarte sobre el ruido, que ya lo has introducido tú, una cosita más sobre la luz, porque totalmente de acuerdo con esto. Yo, mi casa, que me la hicieron muy moderna en Madrid, con estos típicos focos de techo, muy, ¿no? Que no tenía ninguna pequeña lamparita, luz indirecta, pues me di cuenta que claro, llegaba la noche y mi casa era, vamos, o sea, que el resplandor. Allí no había quien pegase ojo, y ya me estoy dando cuenta que incluso muchos, el otro día veía un influencer que sigo en redes y que decía, en mi casa no hay un solo foco de techo, todo luces indirectas. Entonces, esto, y luego sobre todo luces muy cálidas para simular, ¿no?, ese color más rojizo que tiene la luz natural, como el fuego, ¿no? Entonces, ¿esto está cambiando en arquitectura? ¿Lo estáis notando? A ver, yo creo que cuesta, ¿vale? O sea, porque al final cada vez más sabemos qué es lo que nos conviene, pero al final es como el ejercicio y es como la alimentación. O sea, uno debe de querer hacer esos cambios. Entonces, yo creo que tenemos que hacer muchísimo trabajo de divulgación, pedagogía, o sea, de explicarlo, porque al final, ni aunque sea una universidad, ni aunque sea una escuela, si tú haces las cosas y realmente no educas, si las personas no toman conciencia de por qué es importante, no va a servir realmente de todo lo que debería servir. Entonces, sí que está habiendo cambios, pero yo creo que todavía, cuando se habla de iluminación, pues se habla, pues eso, de las necesidades visuales, ¿no? De unos niveles de iluminación
según la actividad que se va a desarrollar. O incluso sí que se habla de iluminación desde un ámbito, o sea, como desde una perspectiva más poética, ¿no? O sea, como porque es verdad que con la luz una casa o un espacio puede tener una atmósfera totalmente distinta. Pero yo creo que realmente cale más, ¿no? Las necesidades biológicas de la luz. Estamos todavía un poquito lejos, porque yo creo que en general las casas pecan de estar sobreiluminadas o con unos tonos fríos o sea, simplemente si te fijas, a partir de ahora vas a una casa, enciendes todas las luces y ves que unas tienen una temperatura de color de la luz y otras tienen, o sea, una es casi azul y la otra es naranja. Ya es como, no sé, eso yo creo que genera, bueno, a mí me genera mucho estrés, pero sí que tenemos que ser conscientes de ir bajando, o sea, es que es muy fácil, piensa cómo está el sol a esa hora, pues en tu casa igual. Qué bueno esto. Sí, yo lo he ido haciendo gracias a todo lo que he aprendido de vosotros. Y por la noche primero empecé yéndome a la cama poniendo velas, luego dije, Ana, que vive sola, no la vayas a liar. Me he comprado estas pequeñas lamparitas que son como una velita, pero que es una lamparita con una pila y con eso leo y ya está. Pero es que eso está fenomenal. O sea, yo, por ejemplo, como solución así, o sea, una cosa es que digas, no, mira, todos los días me estoy haciendo mi casa nueva y la voy a hacer con iluminación circadiana. Pues no, la realidad no es esa. Entonces, yo soy muy defensora, por ejemplo, de ese tipo de luces, ¿sabes? A lo mejor las pones dentro de algún tipo de candelabro que te difumina un poco la luz y tal, y ya está, es una luz súper tenue naranjita y está fenomenal. Sí, y cuando estoy en hoteles el truco que uso siempre es que siempre llevo alguna camiseta rosa o naranja y la pongo encima de la lámpara y ya está, y así da una luz. Oye, y volviendo al ruido, yo en esto sí que os estoy muy agradecida y yo en esto sí que creo que hemos avanzado mucho, porque yo que vivo en una de las calles más concurridas de Madrid, que cuando abro las ventanas eso es el infierno, creo que es una calle de 5 carriles, o sea, bueno, imagínate el ruido 24 horas y la verdad es que cuando cierro esas ventanas que me puso mi arquitecto maravilloso de 800 cristales, no sé cuánto, doble acristalamiento, ¿no? No se oye nada y me da una paz. Esto sí que es súper importante, ¿no? El impactar, o sea, yo noto que cuando en verano intento abrir las ventanas es que no puedo ni dormir o intento trabajar un rato con la ventana mientras estoy ventilando y es que no puedo ni trabajar del jaleo de pitidos, de ambulancias, de locura que hay. Y sin embargo en la montaña duermes de maravilla. Claro, es que eso genera estrés, o sea, está medido y demostrado que eso genera estrés y al final el estrés genera enfermedad, o sea, es decir, entonces... Es verdad que sobre el ruido, sí, yo creo que la legislación sí que ha avanzado bastante en cuanto a aislamiento acústico, ¿vale? O sea, digamos que en acústica tenemos que pensar, por un lado, lo que es aislar acústicamente y, por otro lado, lo que es acondicionar acústicamente. Entonces, aunque todo está muy estudiado, es verdad que quizás hemos evolucionado más en el aislamiento y el acondicionamiento, yo creo que en general, en casi todos los espacios, le queda bastante recorrido. Sí, no es lo mismo aislar, como tú decías, que luego acondicionar, pues como decías antes, que las superficies reboten, ¿no? La voz de otra manera, que todo sea claro, no lo había pensado, son dos cosas. Es la acústica de sala y tiene que ser diferente en una sala de conciertos que en un aula, ¿sabes? Porque la palabra tiene que salir de forma diferente y entonces según el tipo de uso, pues hay como una reverberación, ¿no? Como unos objetivos diferentes. Entonces yo creo que ahí sí que nos queda un poquito por hacer. Bueno, una cosa, este es el temazo de hoy, ahora pasamos a uno de los temazos de hoy, porque ayer me comentabas, una de las formas en las que los espacios influyen en nuestra salud es a través de lo que se llama arquitectura de las decisiones, es decir, que las decisiones que tomamos sobre nuestra salud en nuestro día a día, de qué vamos a comer, cuánto nos vamos a mover, están muy relacionadas con el espacio donde vivimos, ¿no? No me extraña, porque yo que he estado viviendo en un piso muy pequeñito, es verdad que me movía menos, o como te comentaba ayer, digo, es que estoy en un hotel en el que no hay manera de encontrar las escaleras, o subo por ascensor o hay que hacer un máster para encontrar las escaleras en este hotel. Entonces, imagino que, claro, todo esto impacta en cómo... Claro, es que cuando yo me pongo a explicar, ¿no?, los 10 conceptos de Well, es como, si empiezas por el primero y acabas por el último, puedes haber dormido a la sala, ¿no? Porque entonces a mí siempre me gusta hacer como los dos bloques. Entonces siempre explico el primero, que es el de la arquitectura del espacio, que todo el mundo entiende, ¿no? Pues bueno, una arquitecta habla de salud, pero bueno, habla de la arquitectura del espacio, ¿no? Que es la luz, el aire, todo lo que hemos hablado. Pero a mí lo que me encanta de Well, ¿no?, es la arquitectura de las decisiones, o sea, cómo un espacio puede conseguir que tomemos mejores decisiones. Entonces, ¿en qué se basa esa idea? Pues se basa en que un cambio individual es más fácil que se dé en un entorno que lo promueve. Entonces,
¿Qué intentamos promover? Bueno, pues intentamos promover una mejor alimentación, intentamos promover una mejor relación entre las personas, intentamos promover que las personas se muevan, hagan más ejercicio, y eso se puede conseguir a través de la arquitectura, y en este caso el caso de la arquitectura de decisión. O sea, no solo cómo construyo ese edificio, sino primero cómo lo he diseñado, el proceso de diseño, y luego el proceso de uso del edificio. Yo este año estoy cocinando más simplemente porque mi cocina está abierta al salón, el salón tiene la luz natural, es el espacio más bonito de la casa, más iluminado, y no me importa estar cocinando, pero en mi casa anterior, por ejemplo, la cocina era un zulo oscuro, triste, en el que yo allí no quería pasar un minuto, claro, entonces cocinaba menos. Es decir, todas esas cosas que nos parecen tonterías impactan, ¿no? Mira, ese es el punto de partida, ¿no? Uno de los conceptos que trabajamos en WELL es la comunidad, ¿vale? Lo que hablábamos del bienestar, ¿no? Físico, mental y social, ¿no? Las personas, o sea, realmente cómo nos interrelacionamos, cómo nos tenemos en cuenta. Entonces, uno de los puntos de partida, pues decía, el punto de diseño de un edificio es el diseño integrativo, es decir, realmente co-crear los espacios con los usuarios. O sea, algo tan que resultaría súper obvio, que es preguntar a las personas antes de ponerte a proyectar o ponerte a dibujar, ¿vale? Pues son experiencias súper gratificantes. Nosotros, por ejemplo, con el laboratorio de neuroarquitectura de aquí de la Universidad Politécnica de Valencia, pues recientemente, bueno, un proyecto que ya se está acabando, la ejecución de la obra. Antes de ponernos a hacer el proyecto, pues organizamos unos focus group, ¿no? Entonces, en ese espacio, pues estuvimos preguntando a los alumnos que iban a ocupar ese espacio, profesores, también era un espacio que iban a utilizar el grupo de emprendedores de la universidad, también les preguntamos a ellos, ¿sabes? Y nos decían, jolín, gracias por preguntarnos. Y dices, ostras, nadie te tendría que dar las gracias, ¿no? Porque le preguntes qué necesita. Entonces, bueno, pues partiendo, ¿no? de eso, ¿no? De tener muy en cuenta al usuario, porque al final es para quien estás haciendo el proyecto de arquitectura, ya genera cambios, ¿vale? Eso ya empieza a generar cambios, ¿no? Pero luego, por lo que me preguntabas, ¿no? ¿Qué cosas tiene que ver con la arquitectura de las decisiones? Pues imagina, mira, este ejemplo que me preguntabas de un edificio en España que cumpla todo esto, ¿no? La empresa está de activo. Pues una cosa que tiene es alimentación saludable en su sede corporativa. O sea, las oficinas, todos los días la gente, si quiere, tiene fruta fresca para comer, ¿no? O sea, para coger fruta fresca y verduras. O luego, por ejemplo, las máquinas de vending, pues los KitKats y esas cosas, pues como que no. Entonces, tenemos que ir poniendo opciones saludables, ¿vale? Opciones más saludables para que sean como lo más fácil, o sea, lo más saludable y lo más fácil de elegir. Y bueno, luego mucha transparencia nutricional y mucha información, mucha educación. O sea, al final, que alguien con un código QR pueda saber, pues, lo que tiene cada una de las cosas que va antes de comprar en la máquina. Qué bueno, esto también, por ejemplo, el gimnasio donde voy, pues me gusta porque las escaleras es lo más grande, lo primero que ves nada más entrar. Además hay carteles diciendo, pues subiendo estas escaleras vas a, ¿no? Pues ganas no sé cuántos años de salud, tiene un impacto en tu salud cardiovascular. Y sí, hay un ascensor porque puede ser necesario y tienen que estar adaptados los edificios, pero no es tan visible, ¿no? Como pasa en otras veces que lo difícil de encontrar son las escaleras. O por ejemplo, nuestro amigo Javier Dols ha lanzado en Madrid el proyecto, ¿verdad? Metro, ¿cómo es? Metro a metro, ¿no? Era tu salud metro a metro. Eso, junto con el Ayuntamiento de Madrid y han lanzado un proyecto para que la gente se anime a subir las escaleras del metro, que eso está siempre desértico. O sea, es que no hay nadie subiendo las escaleras del metro. Es así, yo os escuchaba el otro día en el podcast que grabaste, ¿no? Hijo, me emocionaba, la verdad, ver 3 médicos hablando, ¿no? de la arquitectura saludable y, hijo, la verdad que súper feliz de escucharos y más todavía, ¿no? El otro día ya cuando vi, pues eso, que se presentó el proyecto este de Javier, que al final es que tomemos conciencia, o sea, ¿por qué subimos en el ascensor y luego no vamos al gimnasio? O sea, es que... Tal cual. Oye, pues tú decías que te emocionó ver a 3 médicos hablando de esto, pero a mí me emocionó mucho ayer escuchar a un arquitecto hablando de epigenética. Cuéntanos esto, porque está muy relacionado también, sí. Esto de la epigenética y la arquitectura. Sí. Yo para mí fue el descubrimiento, ¿no? Porque, vale, yo ya trabajaba en WELL, aplicaba los conceptos y tal, pero yo fue gracias a Carlos López Otín, que es, bueno, aparte de un científico reconocido mundialmente, bueno, una persona brillante, maravillosa, en fin. Entonces, bueno, cuando leí su primer libro,
pues me ocurrió que a mí nada me quitó el sueño. Pues ese día no pude dormir de la emoción de entender qué era esto de la epigenética, ¿no? Y al final claro, nosotros pensamos, o hasta hace relativamente poco, pensábamos que tú tenías una genética, que la heredabas y ya estaba todo. O sea, tenías mala suerte, y ya estaba, poco más había que hacer, ¿no? Entonces, conocer cómo la epigenética de lo que trata es que el entorno y tu estilo de vida tiene un peso tan importante en cómo esos genes se van a expresar, pues claro, para mí fue como, ¡buah! Esto es lo que estamos intentando hacer desde Well. O sea, de alguna forma es eso. Entonces, yo me acuerdo que al principio yo escribía a unos, a otros, preguntando, porque yo me sentía, ahora ya tengo mucha gente y yo sé, vas conociendo, pero yo estaba como investigando y estaba muy sola, ¿no? Entonces, me acuerdo que yo le escribía a López Otín, ¿no? Y le pregunté, oye, yo estoy haciendo esto tiene sentido. Entonces, él, claro, me dijo una cosa que era muy bonita, ¿no? Y al final era que por supuesto que tenía todo el sentido del mundo y me habló eso, ¿no? De diseñar espacios que no solo sean bellos desde el punto de vista de la construcción, sino desde las leyes de la epigenética, ¿no? Y por eso hablaba de la armonía epigenética. Y para mí, pues desde aquel momento es que, bueno, siempre recomiendo sus libros y al final el otro día me preguntaban y yo decía, oye, mira, si los pintores tienen a su musa, yo puedo tener a Carlos López Otín, no pasa nada. Qué bonito, qué bueno, qué buen matiz. Y además me ha encantado esto de armonía epigenética. Armonía epigenética. Sí, porque él al final explica cómo la enfermedad realmente es la pérdida de la armonía molecular, ¿no? Entonces, la palabra armonía, vista de una forma transversal, ¿no? La utilizamos muchas veces para temas estéticos, pero me encanta, ¿no? Cuando de repente, pues no solo una cuestión de estéticas, sino que es una cuestión de salud, bueno, pues no sé. Y de hecho, hay como unos paralelismos, ¿no? Yo hice hasta como unos paralelismos entre los conceptos de Well, ¿no? Y los conceptos de Otín, y fue un poco el punto para mí, que una frase que leí que me encantaría compartir, ¿no? Que él decía, creo que nada ni nadie salvará más vidas que la prevención, ni las mentes más privilegiadas, ni los tratamientos más sofisticados, ni los avances científicos más sorprendentes llegarán tan lejos como la posibilidad de anticiparse al desarrollo de los tumores. Y las medidas preventivas son muy claras: nutrición natural y adecuada, ejercicio moderado, evitar el estrés y la toxicidad ambiental y humana, y mantener los ritmos biológicos en orden, dice, pero nos empeñamos en no prestarles demasiada atención. Entonces, las recomendaciones son clarísimas y tenemos una oportunidad cuando diseñamos edificios, cuando estamos creando empresas nuevas, cuando estamos creando escuelas, de incorporar esto al diseño y a la gestión del edificio. Buah, Ana, qué potente este mensaje y qué bonito. Y además acabo de caer que, por lo menos en salud, estamos teniendo una cosa y en estética, y es que yo siempre digo que por fin los cánones de belleza están cambiando y estamos identificando como bellos cuerpos que son saludables, ¿no? Porque son cuerpos tonificados, musculados, por lo menos, a diferencia de esos cuerpos esqueléticos. Y bueno, todo el mundo sabe que contemplar belleza aporta felicidad al ser humano, en contemplar belleza en otras personas, en lo que nos rodea, pero me estoy dando cuenta, claro, que en la arquitectura sería lo mismo, un espacio muy bello. Realmente lo que estamos contemplando también es salud, es un espacio saludable. Sería Eso es. Oye, Ana, pero ya sé que lo hemos hablado un poco de pasada, pero yo me gustaría hacer hincapié, porque es uno de los temas que más me apasiona, antes de terminar, y también para hilarlo luego al final con el tema del envejecimiento y la longevidad, del tema del movimiento, un poquito, porque al final, por ejemplo, hace poco visité unas oficinas en Alemania y también estuve leyendo de una empresa en Estados Unidos donde, por ejemplo, en esa empresa les hacían a sus empleados todos los días, les daban, no sé si un plus de sueldo, un bonus por parar a mitad de día y hacer deporte todos juntos. En otras oficinas estas que visité en Hamburgo tenían ya todos pues sus mesas elevables con la cinta de andar o con la bici. O sea, hay un montón de cosas que podemos hacer, sobre todo entiendo que en oficinas, ¿no? Porque es donde pasamos muchas horas trabajando, que realmente fomenten pues que no tengamos problemas posturales, que no seamos tan sedentarios, ¿no? Sedentarios digitales, que es lo que somos ahora. Cuéntanos. Claro, si es que, a ver, invertir en ergonomía y en movimiento para las empresas es una inversión realmente, o sea, no es me gasto, porque al final sí, te gastas ese dinero, pero es que si no, las bajas salen carísimas y es que sabemos, y el otro día yo creo que también lo comentabais en el podcast de Javier, ¿no? Como hay muchísimas bajas que son por problemas musculoesqueléticos, entonces, aunque sea por egoísmo, ¿no? Lo puedes aplicar.
¿no? Entonces, bueno, y yo te veo a ti muchas veces en redes sociales, ¿no? Como tienes tu mesa elevable, tu cinta, o sea, tú das un ejemplo clarísimo, ¿no? De lo que se puede hacer en el espacio de trabajo, que es, pues eso, favorecer la ergonomía, favorecer el cambio de movimiento. Y al final, pues eso, ¿no? El que invierte en una silla de oficina, pues está invirtiendo en salud, ¿no? O una mesa elevable o bueno, pues en estas cosas. Entonces, un espacio que sea saludable, siempre se va a preocupar por eso. Y, por supuesto, sí, o sea, promover espacios que uno pueda, pues, hacer ejercicio y moverse y demás. También, digamos que si estuviéramos aquí puntuando en un edificio WELL, también te daría puntos. Hay muchos edificios WELL que tengan como un gimnasio dentro, Sí. tengan así, ¿no? Que ellos supongo Sí. que fomentan tener espacios para hacer deporte, ¿no? Tener escaleras accesibles. Claro, es que tú piensas que esto nació realmente, como decíamos, ¿no? La primera versión nació para el mundo oficinas. Entonces, imagínate, las oficinas de Silicon Valley, ¿vale? Que lo que quieren es como atraer y retener al mejor talento, ¿vale? Pues, ¿qué tenemos que hacer en esas oficinas para que la gente esté súper bien, muy cuidada y que está, pues claro, pues tienen esos espacios, ¿vale? Es verdad. Y entonces muchas oficinas, o ahora ya, yo qué sé, pues estamos haciendo una residencia de estudiantes, ¿vale? Pues vamos a pensar en que tengan un espacio o unos días a la semana, pues clases de yoga o bueno, lo que sea, ¿vale? Entonces, cada vez se incorpora más, ¿vale? Entonces, bueno, pues es como un poco la forma de ir avanzando en eso. Que bueno, hace poco también estuve leyendo algún estudio sobre, no sé si eran los países escandinavos o era Holanda, que hablaban de que eran los países donde la gente tenía mejor VO2 max, o sea, tenía mejores condiciones físicas, ¿no? Y cuando les preguntaban si hacían deporte, ellos decían, pues no, o sea, en las encuestas no hacían precisamente más deporte, ¿no? Pero claro, iban a todos lados en bici. Claro. Eran lugares, pues nada que ver con Estados Unidos, donde se puede ir en bici a trabajar y al final se estaban haciendo 40 kilómetros fácilmente todos los días en bici de forma natural, ¿no? Sin tener que ir a trabajar, como tú decías, al gimnasio en coche y luego para hacer deporte en el gimnasio. Entonces, estaba tan integrado que no se daban ni cuenta. Claro, pero por ejemplo, en el diseño del edificio también puedes hacer algo por eso, porque si tú piensas en tener un buen espacio para bicicletas, que la puedas dejar, que la dejes tranquilo, que no te la van a robar, que si se te pincha una rueda, pues allí tienes para reparar las bicis, ¿vale? O incluso que tengas una pequeña taquilla o una pequeña ducha, ¿vale? Porque a lo mejor, pues yo que sé, es verano y te puedes duchar antes de, ¿sabes? Pues todas esas medidas apoyan a que la gente vaya en bicicleta. O sea, no es solo que tengamos carriles bici, sino el propio edificio también puede ayudar a eso. Eso y el lugar donde esté, porque yo estuve trabajando en un laboratorio farmacéutico un año, que aquello estaba en las afueras de Madrid, donde no hay forma de llegar más que con coche, con unas autopistas horrorosas. Bueno, también, no, metro creo que no había. Entonces, claro, si al final no puedes ni ir en bici, efectivamente. Sí, de hecho, mira, me encanta, bueno, para mí Norman Foster es un arquitecto que me ha inspirado mucho, ¿no? Y una de las veces que lo escuché, hará como un año o dos, que estuvo en Madrid, él decía eso, o sea, no basta solo con que hagamos edificios aislados que sean como súper inteligentes, súper completos con todos sus equipamientos, porque al final tenemos que hacer ciudad. O sea, si tú haces un edificio que en sí mismo es como autónomo, y otro, eso no es ciudad, ¿no? La ciudad es la interconexión de todos los espacios. Y de alguna forma, pues es eso, ¿no? Que no se nos vaya la cabeza, o sea, que está genial el potencial que tiene el edificio, pero no nos olvidemos del bien común, ¿no? Que es la ciudad. ¿No? Y no nos olvidemos que mucha gente, o sea, que ir en metro también hace que te muevas bastante, a pesar de que parezca que no, contraintuitivo. Yo el otro día dije, me entrevistaban para un podcast, pero andando me salían 2 horas en Google Maps. Digo, ay, qué pena, voy a tener que ir en metro. Bueno, pues cuando ya fui y volví, que fui en metro, pero subí todas las escaleras del metro andando, me salían casi 8 kilómetros solo de subir y bajar escaleras en el metro, moverme, andar hasta el metro, o sea que hay que tener todo esto en cuenta. Pero bueno, se nos va acabando el tiempo y hay 2 cosas que yo no puedo dejar de preguntarte. La última va a ser por qué hace Ana Ferrer en su casa, sus oficinas o alguna cosa que nos quieras contar, ya que la gente estará preguntándose cómo es la casa de Ana, cómo es la oficina donde trabaja. Ya os digo que de momento yo la estoy viendo aquí con un pedazo de planta preciosa detrás, con una ventana a cada lado, pero bueno, ahora nos contará. Pero antes de esto sí que quería preguntarte por espacios para las personas mayores, ¿no? Tanto para envejecer saludable como para ayudar a que tengan más movimiento, más independencia, más salud. Sí, la verdad es que esa pregunta, bueno, me encanta, me flipa, porque al final yo, si tuviera que decantarme solo por un tipo de edificios, ¿no? Con el que me vincularía así ya como el compromiso, sería este. Porque al final somos una sociedad que no puede ser, o sea, no podemos estar mirando para otro lado, porque en el mejor de los casos todos vamos a llegar ahí. Y es verdad que es una tipología de edificios que por suerte ahora empieza a cambiar,
¿vale? Por las influencias que nos vienen un poco del resto de Europa o del resto del mundo. Y es que es fundamental. Toda esta filosofía WELL realmente a quien más influye es a los niños más pequeños y a las personas más mayores, ¿vale? Entonces, son quien más se lo merecen. Ocurre que muchas veces, pues, quien más se lo merece no es quien más se lo puede permitir, ¿vale? Pero eso no quiere decir que no tengamos que poner el foco ahí, ¿vale? Y no sé, yo creo que un país pues, que evoluciona y que es maduro, pues este tema lo tendría que tener resuelto. Entonces, tú fíjate las personas que están en residencias, lo que hablábamos de exponerse a suficiente cantidad de luz natural por la mañana. O sea, es que no, ¿sabes? Muchas personas no se exponen a la cantidad de luz y a lo mejor están en sitios que tienen sus jardines alrededor y demás, pero a lo mejor pues no se pueden mover por su propio pie, no pueden salir, y a lo mejor pues para solucionarlo por la noche como pues la pastilla para dormir. Entonces, claro, hay tantas cosas que están evolucionando, ¿no? Yo creo que ahí sí que están evolucionando, ¿no? Cómo generar esos espacios que sean como pequeñas casas. El otro día veía un proyecto muy bonito que era, le llamaban como no sé, era como para personas que habían perdido, que tenían Alzheimer, ¿no? Entonces era cómo configuraban esos espacios, incluso llevaban los muebles de las casas de esas personas allí y los hacían como más acogedores, más tipo casa, núcleos más pequeñitos, que eso sí que es una cosa que se está implementando. Entonces, es que es lo que tiene que ser. O sea, esto tiene que... Yo vivo enamorada desde que vi un reportaje en televisión, que además estoy todo el día dándole la brasa a mi madre con eso, porque mi madre vive sola, efectivamente sale poco, se mueve menos de lo que a mí me gustaría, y estuve viendo este proyecto que hay en Marbella, que es un co-living que me encanta, que es como una urbanización de muchos apartamentitos todos Eso iguales, es. muy, pues creo que es un dormitorio, un salón y una cocinita integrada en el dormitorio, o sea, en el salón, perdón, pero que dan todos a unas zonas verdes comunes con varios edificios comunes donde vive todo gente bastante mayor, 60, bueno, 60 no es mayor, me refiero a partir de los 60, pero la mayoría de 80 en adelante, que todos viven solos, manteniendo su independencia, pero en comunidad, es decir, cocinan juntos, tienen un montón de actividades, biblioteca, clases de gimnasia, de arte, de dibujo, de pintura, todo allí en su complejo, se lo pasan pipa, pues te va tocando, ¿no? Pues lo que viene siendo un co-living, que lo vemos mucho últimamente en Bali y en gente joven, pero en gente mayor que además sabemos que la soledad equivale casi a haber estado fumando durante 10 años. Es decir, sentirnos solos en la última etapa de la vida puede restarnos hasta 10 años de vida. Y allí estaban, vamos, hasta ligando. Decían, no, esta noche tenemos discoteca y no sé qué, y me gusta fulanita. Y yo, ay, por favor, qué envidia del lugar. Sí. El tema del co-living o del co-housing sí que es algo que se está implementando. Es verdad pues, que yo creo que está empezando pues aquí en Valencia, pues por la zona de Alicante, Javia, ¿sabes? Pues sí, o sea, es verdad que también muchas veces pues quien está optando a eso son personas que vienen de fuera de España, ¿no? Y que vienen como a jubilarse a zonas de costa por el clima que tenemos y demás. Entonces yo creo que esto tiene como que ir invadiendo al resto de espacios para personas mayores. Sí, porque era como una residencia al final, es decir, ellos tenían allí también gente que les ayudaba, monitores, tenían enfermeros, médicos, pero ellos tenían su independencia, su autonomía y se movían más, yo lo veía mejor. Pues bueno, Ana, y no sé si me vas a matar por esta pregunta porque no te había avisado, pero no sé si hay algo que tú cuando vas a casas o a restaurantes o a otras oficinas dices, uy, esto yo en mi casa lo he mejorado, lo he solucionado, algo que podamos aprender de una persona que se preocupa tanto por estos temas, bueno, y que es pionera, porque al final la verdad es que estás haciendo una labor excelente y yo te felicito muchísimo por ello. Muchas gracias. Pues mira, yo creo que la primera y más fácil y fundamental, porque está mal en casi todas las casas, es lo que hemos hablado de la luz. O sea, lo que hemos hablado de la luz, de intentar reducir los niveles, ¿vale? O intentar, pues eso, que lo que se llama la temperatura de color de la luz, ¿vale? Que son los grados Kelvin, que eso además cuando lo compras la pantallita, la luminaria, lo que sea, te viene en la cajita, o sea, lo puedes ver. Pues intentar comprar luces de 2700, 3000 grados Kelvin, ¿vale? Más cálidas. Eso es fundamental. O sea, que todos nos planteemos si nuestra casa está iluminada como el sol, ¿vale? O sea, es como por hacerlo fácil, ¿vale? Y luego, mira, hay otra cosa que para mí tendría que ver con la arquitectura de las decisiones, que es cómo usas el edificio. Y yo lo he aplicado en mi casa, o sea, a mí me ha costado mi trabajo ir haciendo ese cambio, y es pues, bueno, no solo los productos que utilizamos para nosotros, sino con los que limpiamos la casa.
¿vale? O sea, al final creo que hay opciones a día de hoy pues con sellos ecológicos, más sostenibles, para el planeta también, ¿no? Pues yo qué sé. Entonces, eso al final también impacta sobre nuestra salud. Entonces, a mí es algo que me parece que es muy sencillo y que a día de hoy cada vez es más fácil. Mira, el doctor Nicolás Olea en su libro, por ejemplo, proponía, ¿no? Pues bueno, pues compra productos, por simplificar, ¿no? Porque si te puedes decir como cosas así muy difíciles, pues que compra productos que tengan la etiqueta Ecolabel, por ejemplo, ¿vale? Que te puedes poner luego a decir, pues esta etiqueta es mejor que la otra, pero ya sí como algo que está como certificado por terceros, pues a mí sí que me parece algo muy interesante para aplicar en tu propia casa. Sí, yo esto también, igual que los dermatólogos siempre decimos que somos minimalistas, ¿no? Con las rutinas cosméticas, yo siempre digo que hay que ser minimalista con los productos de limpieza para el hogar. Es que no hace falta tener, primero porque vas a ser minimalista, sobre todo si eres quimiofóbico, ¿no? Y esas cosas te generan miedo, y sobre todo que también es la mejor forma de ser sostenible. La mejor forma de ser sostenible no es ni el packaging ni nada, es usar menos. Entonces, al final, con tener vinagre de limpieza, que incluso si son las superficies de la cocina, pues yo uso vinagre de manzana comestible, que al final estás limpiando igual, pero son superficies donde luego vas a poner alimentos. Pues tener una serie de cosas en ese sentido, que buen matiz, claro, no lo había pensado. Y supongo que luego tendrás también, bueno, te veo ahí en la oficina con mucha luz, con muchas plantas, entiendo que no son de plástico, ¿no? No, estas son mis plantas, que lo mío me cuesta de tenerlas así, están súper bonitas. Claro, sí, o sea, trabajar, pues eso, o sea, para mí mis plantas es que es el momento un poco, yo os digo que es como mindfulness, ¿no? Cuando me pongo a arreglar plantas o cuando me entra mucho estrés, de repente me pongo a trasplantar, a no sé qué, a tal, y es que está demostrado que eso te rebaja los niveles de estrés, ¿no? Entonces, sí. O sea, la luz natural y la vegetación para mí es fundamental. Jo, qué bien, Ana. Pues nada, ya estamos llegando a la hora, tenemos que cortar, que además yo sé que tú tienes ahora una reunión y muchas cosas que hacer, que nos has concedido un ratito en tu día de trabajo. Pero vamos, yo he disfrutado como una enana. Perdón que he hablado demasiado porque es un tema que me apasiona y no te he dejado a lo mejor hablar suficiente, pero si no, repetimos porque pronto voy a ir a Valencia, o sea que... Sí. No. A mí me encanta. Además, cuando yo veo tu estilo de vida, digo, es que está promoviendo el estilo de vida well, o sea, que estamos totalmente alineadas y me encanta. Como dice Javier, ¿no? Que el mundo de la medicina y el mundo de la arquitectura cada vez se van uniendo más, pues a mí eso me chifla. Oye, Ana, y ya para terminar, que hemos un poco contado tu historia, pero me gustaría que le dijeras a todo el mundo dónde pueden encontrarte. Yo sé que tu cuenta de Instagram está fenomenal, no sé si nos la quieres recordar, y también si tienes alguna web, el estudio, dónde está. Sí, pues mira, mi cuenta de Instagram es Ana con dos Ns Ferrer y la cuenta del estudio es Q4 Arquitectura, o sea, como tú decías, CU4 Arquitectura, y la página web es igual, q4arquitectura.com. Y ahí pues sí que intentamos poner, pues mira, por esto que decíamos de los productos de limpieza, cómo cuidar de la casa que te cuida, en nuestro blog procuramos dar información para que la gente pueda ir mejorando sus casas. Es verdad. Todos a leer el blog de Ana y a ver si pronto nos deleita con un libro sobre este tema, ¿no? Porque estabas en ello o lo he soñado. Me suena a mí que... No, me lo dicen, pero yo pienso, eso cuando tenga que llegar, llegará, pero no. En ese follón todavía no me he metido. Bueno, pues nada, bien que haces, que efectivamente es un buen follón. Pero nada, reiterarte mi enhorabuena, o sea, mis felicitaciones por lo que haces, que a mí me lleva apasionando verte y escucharte, ya te digo, los últimos 5 años. Gracias por sacar un ratito para venir y nos vemos muy prontito en Valencia. Pues sí, yo, mira, tengo que daros las gracias a las dos, pero a ti especialmente porque tengo que reconocer que en mis inicios, cuando empezaba a explicar así en Instagram lo que hacía, aquel apoyo que tú me diste, ¿no? De, oye, muy bien, te apoyo, tal, te lo comparto, pues hay que reconocer que se agradece muchísimo, ¿no? Igual que el premio aquel de Buenprende, pues son cosas que cuando estás como empezando se agradecen muchísimo, o sea, que estar hoy aquí contigo, pues es especial para mí. Qué bonita. Pues nada, todos los que nos estéis escuchando detrás de los micrófonos, si os ha gustado este episodio tanto como a mí, que estoy segura que sí, por favor dejadnos 5 estrellitas para que esta información de valor, de prevención de la salud con tantísimos datos interesantes llegue a la mayor gente posible. Ya sabéis que nos los podéis dejar en Spotify, Apple, y bueno, y si ya nos dejáis algún comentario con cosas que podamos tratar en el futuro con Ana o cosas que os hayan gustado, cosas que nos hayamos olvidado o cosas que hagáis vosotros en vuestro día a día, pues fenomenal. Así que un abrazo a todos y hasta el próximo viernes. Adiós. Adiós.